Ahora que está listo el diseño, podemos comenzar a instalar el sistema. Sin embargo, antes de comenzar a cavar, hay dos puntos importantes que debe atender. Primero, consulte los requisitos de los códigos de su localidad antes de cortar la línea de servicio. Segundo, es esencial que las empresas de servicios públicos marquen la ubicación de todos los cables, tuberías y líneas de gas subterráneos en la propiedad. Las zanjas pueden cavarse a mano, pero es más fácil y rápido utilizar una máquina zanjadora. Las zanjadoras pueden alquilarse por hora, día o semana. El servicio de alquiler le mostrará cómo operar la máquina de manera correcta y segura. Para comenzar, coloque un marcador o una banderola en cada sitio donde irá un aspersor según el diseño. Luego, use una cuerda o pintura para indicar dónde abrirá la zanja. Cabe zanjas de 8 a 12 pulgadas de profundidad. Al terminar las zanjas, coloque la tubería y los conectores. En esta propiedad usaremos tubería de PVC. El siguiente paso es conectarse a la línea de servicio principal que va del medidor de agua a la casa. Primero, cierra el suministro de agua en el medidor. La conexión a la línea de servicio es un paso crítico. Puede haber varias maneras de hacerlo, dependiendo del tipo de material. Quizá convenga que este paso lo realice un experto. De hecho, algunos códigos exigen que la conexión sea hecha por un profesional certificado. Una vez más, es importante consultar los códigos antes de comenzar. La forma más práctica de cortar esta línea de servicio es con un cortador de tubería PVC. En este proyecto instalaremos una T de compresión. Quite una pequeña sección de tubería suficiente para colocar la T. Tenga cuidado de no cortar demasiado, ya que la anchura del conector podría ser insuficiente para cubrir el hueco. Después, instale una válvula de paso manual para el sistema de aspersores. Esta nueva válvula de paso le permitirá cerrar el flujo de agua al sistema sin afectar el suministro de su hogar. Preparamos la válvula instalando conectores roscados. Luego, podemos medir y cortar un tramo de tubería de PVC y unirlo a los conectores. Para asegurar un buen sello, use una lija para eliminar los bordes ásperos creados durante el corte. Cuando esté listo para unir las piezas con adhesivo, siga las instrucciones del producto. Con la mayoría de los adhesivos, primero se aplica una base para limpiar y preparar la superficie de la tubería y el interior del conector. Ahora, aplique una capa delgada de adhesivo al interior del conector y al exterior de la tubería. Introduzca la tubería en el conector y gírelo a un cuarto de vuelta. El tiempo que deberá sujetarlo dependerá del clima, pero unos 10 a 15 segundos serán suficientes. Una vez más, prepare el exterior de la tubería y el interior del conector y aplique el adhesivo. Gire un cuarto de vuelta y sostenga mientras se fija el adhesivo. Si vive en un lugar frío, necesitará preparar el sistema para el invierno. En estas regiones, al cerrar el suministro del sistema de aspersores, el agua en las tuberías podría congelarse y causar graves daños. Por esto, es importante instalar conectores adicionales que permitan evacuar el agua que queda en el sistema. Para conocer más detalles, vea la sección sobre preparación para el invierno en www.rainbird.com. Siga construyendo la línea de suministro a partir de la válvula de paso del sistema. Después de cerrar la nueva válvula, podrá restablecer el suministro de agua a su hogar. Si el diseño requiere un dispositivo de prevención de reflujo, instálelo. Si usará válvulas antisifón, siga armando la tubería hasta el primer múltiple de válvulas.
Extienda el cable del controlador desde el temporizador hasta el múltiple de válvulas usando la misma zanja de la tubería de suministro. Como protección, adhiera los cables a la parte inferior de la tubería. Observe que hemos seleccionado un cable con más hilos que los necesarios. Esto facilitará la expansión del sistema si es necesario. El siguiente paso es el múltiple de válvulas. Un múltiple de válvulas consiste en varias válvulas situadas una junto a otra que tienen una misma línea de suministro de agua. Al medir y cortar las piezas del múltiple, deje unas 3 pulgadas de tubería entre los conectores. Esto reduce la probabilidad de una mala conexión y deja espacio para trabajar si es necesario desarmar las válvulas para repararlas o limpiarlas. Una vez alineadas todas las piezas, podemos comenzar a armar el múltiple. En los componentes roscados puede usar cinta de teflón, pero no lubricante para tuberías. Enrosque el conector con cuidado en la válvula, apretando a mano. Luego, use una llave para terminar de apretar los conectores, pero no más de una vuelta y media. Esto se aplica a cualquier tipo de conector roscado, no solo a válvulas. Por cierto, al instalar cualquier tipo de válvula, compruebe que el suministro de agua se conecte al lado de la entrada. Como siempre, elimine los bordes ásperos antes de aplicar el adhesivo. Aplique la base con una brocha para limpiar y preparar la superficie de la tubería y el interior del conector. Luego, aplique una capa delgada de adhesivo al interior del conector y al exterior de la tubería. Introduzca la tubería en el conector y gírelo un cuarto de vuelta. Al añadir conectores, revise cómo deben colocarse para que el múltiple tenga la disposición correcta. He aquí otra sugerencia. Agregue una sección extra al múltiple de válvulas y ciérrelo con un tapón. Esto le permitirá añadir válvulas en el futuro si necesita expander el sistema. Siga este procedimiento hasta armar todas las piezas. Los códigos exigen que instalemos un dispositivo independiente de prevención de reflujo. Por ello, usamos válvulas en línea para las zonas. Se instalarán debajo de la superficie y se cubrirán con una caja de válvulas como protección adicional. Algunas municipalidades permiten usar otra configuración de múltiple. En ella se combinan las funciones del dispositivo de prevención de reflujo y de la válvula en una misma unidad llamada válvula antisifón. Como puede ver, las válvulas antisifón se colocan sobre la superficie y las líneas de suministro descienden debajo de la superficie hacia las distintas zonas. Sin importar si utiliza válvulas antisifón o un dispositivo de prevención de reflujo, debe instalarlo 12 pulgadas por encima del aspersor más alto o conforme a los códigos locales. Además, al usar cualquier tipo de tubería de PVC sobre la superficie, pinte la tubería con una buena pintura para exteriores. Esto impide que los rayos ultravioleta resequen la tubería, haciéndola frágil, quebradiza y susceptible a estallidos por presión. En el múltiple de válvulas, use el cable tendido en la zanja para hacer las conexiones eléctricas a las válvulas. Note que cada válvula tiene 2 cables. Tome un cable, no importa cuál, de cada válvula y únalos. Estos cables se conectan al cable común que va al controlador. Tenemos 2 válvulas que requerirán un total de 3 cables. Retraiga los cables no usados y guárdelos para usarlos en futuras expansiones. Seleccione el cable blanco como común y cualquier otro color para las válvulas. Prepare los cables que se conectarán a las válvulas y desforre una media pulgada de aislante de los extremos. Tome el cable sobrante de una de las válvulas y conéctelo a uno de los cables de color de conexión en campo. Tome el cable restante de la segunda válvula y conéctelo a otro cable de color. Luego, tome los cables de válvula que habíamos unido
y conéctelos al cable blanco común. Es importante utilizar empalmes a prueba de agua o capuchones de grasa para proteger las conexiones. Hay varios tipos que puedes seleccionar. Asegúrese de que no queden cables de cobre expuestos fuera del empalme, a fin de evitar cortocircuitos y corrosión. Tenga presente que necesitará saber qué color de cable va a cada válvula cuando comience a conectar cables al controlador. Ahora que el múltiple de válvula está listo, podemos comenzar a tender tubería de cada válvula a la zona que operará. Siga por la línea hasta suministrar agua a todos los lugares con aspersores. Para conectar los aspersores a las líneas de suministro laterales, recomendamos usar conexiones giratorias Reinberg, que le dan más flexibilidad para colocar el aspersor de manera rápida y sencilla en el lugar preciso. Instale un conector roscado en cada lugar donde habrá un aspersor. Luego, instale un conector giratorio de manera firme en el conector roscado. Ahora, conecte el aspersor al conector giratorio y apriete a mano. Continúe con el siguiente aspersor. Si lo prefiere, puede usar una sierra de mano para la instalación. Sin embargo, asegúrese de eliminar las asperezas antes de aplicar el adhesivo. Siga estos procedimientos hasta instalar todos los aspersores. Después de tener toda la tubería e instalar los aspersores, el siguiente paso es enjuagar el sistema. Quite las tapas de todos los aspersores y abra la válvula de control principal del sistema. Ahora, use el tornillo de purga para abrir las válvulas de control de las zonas una por una. Gire el tornillo de purga un cuarto de giro. Oirá el sonido del agua al abrirse la válvula. Enjuague cada área hasta que el agua salga limpia. Para cerrar el tornillo de purga, gírelo en sentido de las manecillas y apriételo a mano. Ahora puede volver a instalar las tapas de los aspersores. Coloque el aspersor en la posición correcta y estabilícelo sin llenar la zanja. También es importante comprobar que el aspersor está vertical para lograr el rendimiento óptimo. Al terminar, la parte superior del aspersor deberá de estar al ras del suelo. Ahora puede llenar las zanjas. Las rocas dañan la tubería de plástico, por lo que debe usar tierra limpia sin rocas. Coloque las tapas de las válvulas de manera que puedan reemplazarse. Observe que usamos ladrillos como base para colocar la caja. Más adelante, al terminar los arreglos del jardín, la caja no se hundirá si alguien la pisa, incluso si el suelo está mojado. El temporizador de riego es el cerebro del sistema. Instálelo en un lugar práctico bajo techo o al aire libre, pero cerciórese de que haya una toma eléctrica cerca. Si lo instala al aire libre, deberá ser un modelo para exteriores, resistente a la intemperie. Es conveniente tender los cables por un tramo de tubería de PVC para evitar que se dañen. Prepare los cables de los mismos colores que usó en el otro extremo al conectar las válvulas. Ahora, conecte el cable blanco o común al terminal común. Tome los cables de colores que conectó a cada una de las válvulas y conecte cada cable a su propia terminal. Esto permite operar cada válvula en forma individual. Por último, después de conectar todos los cables de las válvulas, suministre energía al temporizador
y prográmelo según las instrucciones. Al planificar el calendario de riego, revise si hay requisitos o restricciones en su localidad, como sería el riego en días pares o impares. Este sería un buen momento para instalar un sensor de lluvia. Cuando llueve, el sensor de lluvia apaga el sistema temporalmente para que no riegue en clima lluvioso. De hecho, muchas municipalidades exigen el uso de sensores de lluvia y algunas ofrecen reembolsos para ayudar a cubrir su costo.